Te saludo desde acá, desde canalvip.tv. Sí, estuve en Se dice de mí de Caracol Televisión, la pasé bien. No fui a buscar el pabellón de los lamentos, ni a pasar viejas cuentas. No, ni a buscar piedad o compasión. Simplemente lo que quise, y creo que lo logré, fue revalidar principios y valores de vida a través de la experiencia. Agradezco a Diva Yesurún, a Olga Lucía, quien me entrevistó, y a todo el personal técnico de Caracol, por lo bien que me trataron. Pero especialmente, y hablando en términos futbolísticos, me dejaron tocar de primera en el área, asociarme con éxito, buscar el gol el que encontré en varias oportunidades. Nunca me dejé pillar en fuera de lugar, respeté a los hinchas, no confronté con los periodistas para quienes va mi mejor concepto. En ocasiones hice una rabona, hice una chilena, hice una doble pisada, gambeteé por aquí y por allá, pero fui muy directo. El fútbol como me gusta, con gol. Gracias. Creo que no gané por goleada, pero logré una muy agradable victoria. No te pierdas la entrevista, está en este link, en este. Y acompáñame siempre acá y en mis redes sociales. En YouTube, Esteban Jaramillo. Esteban Jaramillo. Esteban Jaramillo, periodista deportivo Esteban Jaramillo. Por respeto para ti. Es que el deporte colombiano tiene las mejores expresiones a través de la actividad individual. Hola, soy Esteban Jaramillo. Hoy estaré contándoles mi verdadera historia, aquí en Se dice de mí. Una de las figuras más representativas del periodismo deportivo llegó a Se dice de mí para contar su verdadera historia de vida. Que uno se da cuenta quién verdaderamente lo ama. Tiene tanto para contar con respecto al vínculo que existe entre el fútbol y el narcotráfico, que escribió un libro sin fecha exacta de publicación. Y ahí cuento todo. Jugadores de fútbol, técnicos de fútbol, periodistas involucrados. Hoy mostrará su vulnerabilidad ante Colombia. Yo no lloraba en público, pero por la noche lloraba, era muy duro para mí. Contará detalles de lo que sucedió luego de la liberación del entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango. Que lo van a matar. Y Andrés se puso a llorar. Es un hombre de armas tomar. Dice lo que tiene que decir, y más aún si se trata del escabroso vínculo que existe entre el fútbol y el narcotráfico, tema vetado para muchos. No son capaces, no son valientes, se acobardan mucho, tienen temor. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Pero es duro para mí, pero le lo va a contestar. Hablar del maestro del periodismo Esteban Jaramillo es evocar la hermosa ciudad de Manizales. Manizales, mi colina iluminada, mi montaña mágica, como decía Tomás Mann, donde se le rinde culto a la tertulia. Sede del Once Caldas, mi equipo maravilloso en las buenas y en las malas. Soy hincha positivo y trato de ser periodista objetivo. Proviene de una familia numerosa y fervorosa. Mi papá, al ser, digamos, en una familia tan numerosa, paisa, el segundo en haber nacido, en condiciones de mucha humildad, yo creo que hizo que por naturaleza tuviera una piel muy fuerte. A mi papá nunca lo vimos tomado. Tenía un nivel educativo medio, ganaba de pronto el salario mínimo un poquito más, en oficinas, eso sí, pero todo fue destinado a su casa. Pero al mismo tiempo tenía un fanatismo religioso que le impedía evitar hijos. Entonces él decía, no, los hijos no se pueden evitar, los hijos que los mande mi Dios.
es el menor de 13 hermanos. Jaramillo asegura que hoy, después de 50 años de carrera, de haber recorrido el mundo, de conocer gente extraordinaria y de vivir 1000 anécdotas, su mayor tesoro es su familia y su más grande temor es tener que volver a despedir a algún pariente. Yo le pido a Dios que el día que vaya a elegir uno más de que se tenga que morir, que me muera yo. Porque no quiero vivir ese dolor que viví cuando mi hermano Juan Augusto se ahogó en Cartagena. Era un extraordinario periodista. Esteban estaba haciendo un trabajo en ese momento en el noticiero muy urgente, no me podía llamar. Y encargó a Agustín, se llamaba. Y le dijo, Agustín, llame a Orlando, Nueva York. Y le cuenta que Juano murió. Así. El tipo tuvo una habilidad especial, una suavidad tal, que me fue llevando a que hasta el final le dije, venga, usted lo que me está diciendo es que Juano murió. Me dijo, sí, señor. Su gran sinsabor es que su hermano Juan murió y ellos estaban un poco distantes por una pequeña diferencia. El tema no pasó a mayores, pero sí había algo de tirantez. Él se fue para Cartagena a transmitir y él dice, bueno, hasta aquí la transmisión, oyentes del 11, ha terminado una nueva campaña, nos veremos el año entrante con otros propósitos, otros compromisos. Le habla muy bonito. Entonces dijo, para toda la gente de Manizales, optimismo hacia el futuro y llegarán tiempos mejores para los cartageneros que hoy están en medio de la tristeza por el descenso. ¿Listo? Y me voy porque la mar me espera. Y se fue. Esa frase que expresó Juan Augusto Jaramillo Osorio es, haga de cuenta, como cuando uno presiente la muerte. Seguramente que él la presentía porque él era una persona que no sabía nadar y se metió en las horas de la noche al mar y lo cogió una ola y se lo llevó. Yo recuerdo que yo me hacía al frente del mar y llegó un salvavidas y me dijo, señor, ¿qué está esperando? Y yo, a ver si sale el cuerpo de mi amigo que se ahogó. Y entonces me dijo, él en cualquier momento va a salir. La marea lo va a sacar, pero le va a dar esta frase, el mar no conoce amigos. A sus padres siempre los recordará con amor y agradecimiento. Ellos, sin duda, siempre serán un regalo para su existir. Los seres más hermosos que yo conocí, muy humildes. Les costó fortalecer el amor por la oposición, pero luego tuvieron la aceptación por sus conductas éticas y morales y por su capacidad de superación. A mí no me gusta que digan que éramos de un barrio pobre, que éramos pobres, porque pobre es el que no tiene recursos mentales. No teníamos recursos económicos, nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó el techo. Él solía contarnos cómo vivían con los hermanos, que vivían varios en una sola habitación y que no tenía muchos recursos. Una familia paisa típica, numerosa, muy unida, felices, con disgustos, con diferencias, pero sé que mucho de lo que él adquirió en su familia, en su nicho, nos lo ha transmitido a mi hermano y a mí. Durante su etapa escolar era travieso, terrorífico, no había quien lo controlara. Yo enamoré a la secretaria del rector y ella me dejaba volar del colegio cada vez que yo quería y me encontré varias veces el rector del colegio por en la catedral, en el centro de la ciudad, tomando tinto, y él decía, ¿usted cómo se voló? Porque él era muy estricto, casi que un batallón. Y yo me volaba y me decían volador. Y a las 7 de la noche estábamos entrando a misa, todos juntos. Y de ahí salíamos y nos íbamos a jugar billar. Ahí a la cuadra de la iglesia quedaba. Jugábamos billar y unos jugaban billar y otros nos quedábamos ahí en la esquina del billar charlando y viendo pasar gente y saludándonos con los amigos. Mi abuelo pidió que uno de los tantos hijos que tenía mi mamá se fuera para la casa de él. Íbamos a vivir mucho mejor quien se fuera. Pero era para que hiciera mensajería, los mandados de la casa. Él le ayudaba mucho transportando cosas a las fincas.
y él comenta mucho que le tocaba manejar un camión grandísimo, gigante. Se le iluminan los ojos cuando habla de su época en la que el tío abuelo le prestaba el camión para ir a recoger esterilla, para hacer recorridos. Desocupábamos un poquito la casa paterna para que hubiera con qué comer para los que quedaban, ¿no? Yo no percibí que esa era una muy buena forma de yo aprender a trabajar y defenderme en la vida, que fue lo que luego tuve el privilegio de vivir al lado de mis tíos. Me enseñaron a trabajar todos mis tíos, mi abuelo, mi abuela, es una mujer maravillosa que yo no puedo olvidar. Y eso significó el cambio de mi vida, porque por allá encontré la mujer con la que me casé. Un mayor de edad con una menor de edad, con un bebé, yo creo que significó un gran cambio tanto para él como para mi mamá. Saber que había embarazado a una novia de 15 años, cuando inclusive hacía poco que algunos de la familia no la conocían. Entonces, pero siempre demostraron un gran cariño, un gran amor, siempre han estado enamorados, siempre han vivido muy bien. Ella ha sido una gran compañera con él. Allá tomé la decisión de no ser futbolista, sino administrador de empresas. Allá empecé a trabajar profesionalmente, a ganarme mis primeros pesos para ir a rumbear. Y de repente se le abrió una puerta a los medios de comunicación de la mano del fútbol. Algo que jamás imaginó. La leyenda del periodismo Javier Giraldo Neira lo invitó a que formara parte de un grupo de periodistas aficionados a jugar fútbol. A los 2 meses me llamó mi hermano y me dijo, lo va a llamar Javier Giraldo Neira, por favor. Es que como que me digan hoy que me va a llamar Messi. Ve, Messi te necesita. Cuando él estaba estudiando administración, iba al estadio. Entonces se comunicaba con los amigos que hablaban de fútbol y de fútbol y de fútbol. Y entonces tenía amigos que lo saludaban del periodismo. Y entonces, si él se ponía a hablar con los compañeros o amigos que él tenía en el periodismo, pues lógicamente que yo me imagino que ahí es donde Esteban, él empieza a crecer y a crecer con eso. Él jugó bien al fútbol, entre otras cosas. Lo hizo como volante ofensivo y era un hombre que pisaba el área del adversario, metía la pelota, era un hombre con unas características especiales. Después se metía a la universidad, él es administrador de empresas y obviamente compaginaba el estudio con el comentario deportivo. Ella trabaja en la radio. Entonces lo invité a participar en ese partido como refuerzo futbolístico para el equipo de los periodistas. Y ahí él llegó y se hizo conocer de todos lo recibieron muy bien, todos lo acogieron, se fue metiendo, se fue vinculando mucho a Javier Giraldo, que de todas maneras es el periodista insignia que había en Manizales, y muy rápidamente estaba trabajando en La Patria. Nosotros hacíamos parte como de una camada que surgió porque lo primero que tenemos que admitir era que el periodista deportivo no tenía estatus. Cuando ya empieza a verse a Javier Giraldo Neira, primero a escucharse, pero después en la calle y en el estadio identificarse, todos queríamos ser como Javier Giraldo Neira. Según recuerdo las historias que contaba mi papá, él jugaba muy bien fútbol y él lo querían en el equipo de los periodistas, creo que era más o menos así, entonces por eso fue que lo fueron metiendo ahí. Y me dijo, venga, lo traigo a trabajar en La Patria y trabajé gratis 2 años. Yo fui pasante gratuito 2 años, no me pagaban ni el pasaje. Pero se me despertó una fiebre por el periodismo, además porque yo conocía de primera mano las noticias del 11. Y cuando yo regresaba al barrio, un pelado, yo era el personaje y les contaba a todos los carniceros, zapateros, talabarteros. El día que salió el primer artículo mío firmado, me enloquecí. Empecé a asumir un papel como el de Javier Giraldo, muy crítico, en ocasiones destructivo, y eso hizo daño, hacía daño. Pero me fue bien. Es una forma de ver la vida, el de los periodistas deportivos y los comentaristas deportivos. No hay domingos, y ellos todo lo aprendieron con el maestro Javier Giraldo. Yo siempre he contado que vamos a una Copa América, a un Mundial, y el primero que baja al lobby del hotel para arrancar el estadio Javier Hernández, que puede ser el último en llegar.
es el primero que está. Lo mismo era Esteban trabajó con nosotros en Krypton también, y era el que llega, edita los goles, está pendiente, estudia el fútbol, estudia lo que está pasando, y esa es la principal enseñanza de todo ese grupo, y discípulos y contertulios de esa época de periodismo deportivo. O sea que Esteban ha sido una persona muy preparada, una persona capacitada para comentar, para hablar. Yo creo que hay que valorarle mucho eso a Esteban, y uno lo admira porque personas y así ya no volvieron a salir, y Dios quiera que siga Esteban como es en estos momentos. También tuve la fortuna de que me entrevistara. Muy bien, gracias a Dios. Sabemos el recorrido que tiene, la persona, el periodista que es, muy reconocido por sus logros, por las cosas que hace muy bien. Y eso lo ha ratificado, lo ha caracterizado a nivel nacional e internacionalmente el nombre que tiene en este momento, porque hace las cosas bien, y uno cuando hace las cosas bien, pues Dios lo recompensa a uno. Su entrada a la radio fue también repentina. El gran narrador Jorge Eliezer Campuzano fue su motor de arranque. Y yo iba a llevarle los papeles y de pronto me dijo, usted va a ser mi comentarista. Y yo pensé que era broma. Y ahora el comentarista del futuro, Esteban Jaramillo, y me dio ese micrófono. Típico de todos nosotros, cuando empezamos, no empecé así. Hice la transmisión. Creo que por un lado de la feria de Manizales se acercó al sitio donde estábamos trabajando con Javier, y ahí se le dio por primera vez la posibilidad, seguramente, de dirigirse al público que nos acompañaba en ese momento. Y ahí comenzó una carrera llena de grandes aventuras, espectaculares logros y muchos sinsabores. Las anécdotas sobran en su vida. Una persona que en Colombia yo creo que es uno de los que ha estado siempre presente, y el fútbol colombiano también se le debe muchas cosas a Esteban Jaramillo. Yo escucho acá que se dice mucho que Belisario Betancur, y honro su memoria, perdió el Mundial de Colombia, él no lo perdió. Porque yo fui con todos los periodistas activos en la época a una reunión en el Banco de Colombia. Colombia no tenía con qué hacer el Mundial. ¿Cómo lo recibimos nosotros los deportivos? Como una cachetada. Es que este es un país donde infortunadamente, y en los últimos tiempos, ni siquiera pudimos hacer una Copa América por el tema de la pandemia. Y resulta que otros países con la misma pandemia sí lo pudieron realizar. Se volvió a repetir la misma historia con las mismas disculpas. Y el presidente del Banco de Colombia era Jaime Miquelsen Uribe, que luego se vio involucrado en autopréstamos y problemas de esos que no me importa recordar. Él huyó a Panamá. Cuando detuvieron al doctor Miquelsen Uribe no había respaldo económico, financiero para el Mundial, y Colombia tuvo que renunciar, y el que renunció fue el presidente, don Alfonso Senior. Pero no es verdad que el gobierno colombiano fue el que renunció porque el dinero lo iban a destinar para hospitales, escuelas y carreteras, no fue. Y el Mundial se lo dieron a México, y el doctor Azcárraga, el dueño de Televisa, fue el que hizo el Mundial, y fue un Mundial hecho por particulares. Pero ese no fue el único dolor que le generó su carrera. Jaramillo fue privado de su libertad, y eso le cambió la vida, afectó su nombre y hasta tuvo que replantear muchos aspectos de su existir. Pero es duro para mí, pero le lo va a contestar. Me parece que no, acá se le muestra alegría a la gente y es espontáneo frente al micrófono. Continuamos en Se dice de mí con la vida del prestigioso periodista deportivo Esteban Jaramillo, quien hoy le está contando la verdad de su vida a Colombia, un existir lleno de grandes e inolvidables vivencias. Yo entrevisté a Maradona en Bogotá y me hicieron la gestión, y bajó a las 7, lo esperé 4 horas, y por abajo el man... con desprecio, ¿quién es el colombiano que me necesita? Y yo he admirado ese man toda la vida, lo he admirado como futbolista. A ver, rápido, 3 preguntas. Y le hice las 3 preguntas y lo enganché y lo tuve 1 hora larga. Esa noche Maradona los reunió a todos y se lo llevó para un prostíbulo, que porque había quedado muy feliz por la entrevista que yo le había hecho, y eso es increíble. Difícilmente un invitado se le escapaba o se le aburría.
porque primero él, antes de salir al aire, preparaba la entrevista, le gustaba llegar más temprano, conversar con el invitado, y cuando haces ese ambiente, ese preliminar, calentás al protagonista de la entrevista y ya todo fluye por naturalidad. Cuando fui, el camarógrafo que cogía a Maradona lo cogió medio borroso y el audio en segundo plano, y la entrevista se perdió. Sí, le dolió muchísimo perder esa entrevista, mucho, mucho la recuerda, cada año la recuerda por lo que significaba Maradona en ese momento, que era el mejor jugador del mundo. Hombre, la radio puede aportar mucho, pero también se le solicita a la gente que cree que la radio es responsable que no piense así. Si hay algo que lo caracteriza es su buen olfato periodístico. Jaramillo no olvida lo que ocurrió mientras narraba un partido entre Cali y Millonarios. Estaba en la transmisión del partido, comentando en el intermedio, cuando el operador del Cerro de Manjui, acá arriba donde nosotros estamos, el operador me dijo: Esteban, está lloviendo a cántaros. Estoy sintiendo unos temblores constantes. No sé, hay unos ruidos ensordecedores. ¿Será que este volcán va a explotar? Y cuando yo iba a despedir el noticiero, yo puse cara de acontecimiento. Pido mucha calma y mucha serenidad. He recibido esta información, pero traté de ser lo más breve posible. Y me dicen que existe el riesgo de que hoy explote el volcán del Ruiz. Al rato me llama Pastrana: ¿a usted quién le dijo eso? Y no, doctor, no pregunte quién me dijo. ¿Ocurrió o no ocurrió? Dijo, ocurrió. Entonces hágame un favor, dígame por dónde envío 3 carros ya para Manizales. Le dije por Honda, por Pereira, y creo que le dije por Cambao, porque era carretera de trocha. Y envió los carros, y el carro que llegó a Honda ahí se quedó, que fueron los camarógrafos que agarraron lo de Omaira al principio, lo de la Chico Mayra. El camarógrafo que venía por Pereira se quedó en Chinchiná, pero se había caído el puente, y el otro llegó también. Y él se la jugó. Yo creo que el periodista es periodista y tiene ese olfato, como tú dices. Él se la jugó y tenía una muy buena relación con su jefe de ese momento, que era Andrés Pastrana. Tiempo después, Jaramillo se vio en la penosa obligación de enviarle un contundente mensaje a Andrés Pastrana, hoy expresidente de Colombia. Y a mí me llamó a través del Chiqui García, Gonzalo Rodríguez Gacha, y me dijo que si yo podía ir a Pacho, la sede del cuartel del mexicano. Yo le pedí permiso a Juan y dijo, vaya. Era echarse la bendición y decir, bueno, se fue a reunir con tal personaje, con X, Y, Z, y regresará. Además, eran personajes que parecía que tuvieran como tantas vidas, y una de las vidas de esos personajes era la relacionada con el fútbol, que era en lo que estaba mi papá. O sea, podían tener otro tipo de negocios y eso era totalmente aparte. Y hubo muchos periodistas que se relacionaban en un momento u otro con esos personajes. Y yo fui y me dijo, necesito que me haga un favor. Dígale a Andrés Pastrana que o se calla o lo van a levantar. Que el enmascarado que entraba a hablar con él todos los días a la hora del almuerzo era Pablo. Y que Pablo está muy bravo. Que porque él está diciendo muchas cosas. Al otro día en un restaurante muy famoso que hay de la Caracas Bajo por la 37, llamado La Reserva, fuimos a almorzar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y Juan, cuente, le digo, no, cuente usted. Y le dije, que lo van a matar. Y Andrés se puso a llorar. Con el paso del tiempo, Millonarios nombró a Andrés Pastrana presidente honorario. Sentido norte-sur, que es un elefante. Recuerda con mucho dolor el día que fue privado de su libertad. Fue justo al terminar la transmisión de un partido de fútbol entre Envigado y Santa Fe, cuando pretendía ir a misa y su esposa lo esperaba en el carro. De pronto me arrimaron 2 personas. Esteban, mi hermano, ¿cómo va? Me saludaron. Vamos a la fiscalía a arreglar un problemita, pero no es grave. Me llevaron allá a la fiscalía y me dijeron, Esteban, hay la orden del director de fiscalías que te pasemos desde aquí donde estás al búnker. Si no lo pasan, así sea la brava, les abro otro expediente.
Ahí pasé la primera noche en el búnker. Usted sabe lo terrible que es cuando a usted le dicen duerme acá, en el piso, y empiezan a correr esos cerrojos. ¡Ya, ya, ya, ya! Jaramillo enfrentó un duro proceso legal con supuestos vínculos con el narcotráfico que marcó una huella muy profunda en su corazón y afectó su vida para siempre. A mí me detuvieron por 12,5 millones de pesos, que eran fruto de unas cuñas que yo había vendido de droga en la rebaja. Todos teníamos que salir a buscar clientes a la calle, sin ninguna herramienta que nos permitiera identificar, aparte del letrero del negocio, quién había detrás del negocio. Había un cheque que se le había girado a una persona, amigo mío, y él cobró ese cheque y lo pidió a nombre mío. Entonces mi hermano pidió estudios de grafología de ese cheque y el destino del cheque. Y se demostró que no era la firma mía el endoso que estaba atrás. Por una avalancha de malas noticias, yo lo veía él tranquilo porque él siempre estuvo tranquilo, porque él dice, no, pues que yo no he hecho nada malo. Y fuera de eso, le hicieron el seguimiento al cheque y el cheque fue a dar a la pesquera Jaramillo, pero la fiscal, como me quería tanto, pensó que yo era el dueño de la pesquera Jaramillo y me empezaron a investigar a ver si yo era el dueño de la pesquera Jaramillo. Pero bueno, yo lo afronté. Eso fue una sorpresa para nosotros cuando pasó, sobre todo porque se habla de enriquecimiento ilícito. Y nosotros al interior de la familia pensábamos, pero ¿dónde está eso, cierto? Extraoficialmente. Dijeron que yo tenía 50 bucetas, yo había tenido 2 bucetas. Y yo había tenido 50 bucetas, que tenía 30 edificios, que yo lavaba dinero de la mafia, que había lavado más de 5,000 millones de pesos. La policía me hizo un estudio sobre enriquecimiento ilícito y me dieron un dictamen. Tiene un enriquecimiento ilícito de 250,000 pesos. Hablaron muchas porquerías, muchas cosas. Me dio mucha tristeza porque verlo así, una persona que siempre había estado al lado de nosotros y que nosotros lo queremos mucho, estar en ese momento yo creo que es difícil y sabiendo que era inocente. Siempre recibió el apoyo de sus compañeros deportivos, curiosamente hoy no. En esa época sí, en esa época fueron muy solidarios con él y hoy ya no. Pero uno tiene que levantarse. Pero te digo, cuando uno obra bien, Dios lo recompensa a uno. Pero ha sido un profesional, ha tenido la cabeza arriba y por eso vuelvo y te repito, el reconocimiento que tiene a nivel nacional y sabemos que es un periodista de uno de los más importantes acá en Colombia también por eso, porque hace su trabajo como tiene que ser. Que uno se da cuenta quién verdaderamente lo ama y a quién hay que amar. Todos entendimos que eso no era tan duro para él. No sé si nos estaba escondiendo el dolor que tenía por dentro, pero nos vendió la idea de que no, a mí nadie me va a destruir. Y yo salí, él salió con la idea de que todo iba a ser normal. Yo sí algo le mencioné, le dije, este es un país donde le cobran a uno todo, aunque no haya pasado nada. Fue muy duro, fueron años muy duros. No importa lo económico, lo que se haya perdido económicamente, eso se recupera, pero como familia nos volvimos inquebrantables. Como un bacán arrabalero. Esteban Jaramillo no tiene pelos en la lengua, como se dice popularmente, y menos a la hora de hablar del vínculo que existe entre el fútbol, la mafia y el periodismo. No ocurre lo mismo con algunos de sus colegas. No son capaces, no son valientes, se acobardan mucho, tienen temor. Y muchos de ellos mucho más emproblemados que yo. Yo hablo porque no tengo temor, porque además hoy tengo una tranquilidad de conciencia absoluta, porque de pronto puedo enseñar muchas cosas a través de eso, que es lo que no se debe hacer. Muchos de ellos. Incluso cuando yo perdí la libertad, supe que había 35 periodistas muy involucrados, algunos a punto de ser detenidos. Solo vieron la viga en el ojo ajeno y lo entregaron amarrado de manos, pero en ese momento fueron implacables con él. Lo acribillaron, lo fusilaron, lo destruyeron, lo dejaron a un lado. Aún hoy hay personas que le tienen veto a él. Ese tema fue de mucho cuidado, porque a mí me llamaron que fuera chivato, que fuera sapo, que denunciara a otros periodistas y que me aliviaran a mí las cargas que me esperaban. Y yo no fui capaz, ni tuve la tentación. Muchos de ellos me dieron la espalda después de... Hasta el saludo me lo negaron. Y empieza a juzgar
muchas veces a la gente uno sin razón, porque uno no conoce qué fue lo que pasó, no sabe qué fue lo que pasó. Pero resulta que con la historia, con las autoridades, con los jueces, con todo, le demuestran a uno que estaban equivocados. Yo de Esteban tengo que resaltar la valentía que ha tenido, el coraje, la superación. El soldado que quedó convertido prácticamente en el símbolo. El dolor, la tristeza y la impotencia se apoderaron de su corazón. Yo no lloraba en público, pero por la noche lloraba. Era muy duro para mí. Yo tomé una decisión, soy católico. Llegó mi hermano del África, llegó mi otro hermano alguna vez que siempre me acompañó. Y yo le dije, me voy a confesar, pero les voy a pedir un favor. Yo les voy a contar qué pasó conmigo, qué hice. Y les conté. Violen el sigilo de la confesión y vayan, por favor, se los ruego. Dígale a mi mamá qué hice yo para que se quede tranquila. A los dos juntos. Y esa fue una buena decisión. Mi mamá me lo agradeció siempre y mi papá también, siempre me lo dijeron. Yo estaba seguro de quién era Esteban. Siempre lo quise, lo admiré y vuelvo y digo, fue un maestro para mí y un personaje que cuando yo estaba comenzando me abrió las puertas, me enseñó y fue muy querido conmigo y creyó en mí. Eso a uno no se le puede olvidar. Y el mundo da vueltas. Entonces, cuando el mundo da vueltas, uno tiene que estar con las personas que estuvieron con uno. Se siente muy orgulloso y agradecido por la vida que Dios le regaló. Su esposa fue incondicional con su forma de amar. Y ahí es donde está la familia. Los amigos de pronto no son muy numerosos, pero la familia es, sin lugar a duda, el soporte más grande en un momento tan crítico como el que le tocó vivir a Esteban. Todos los días me llevaba almuerzo, porque me dejan entrar al almuerzo, porque había que comer de la olla. Y yo no comía la olla. El general Trujillo permitía que me llevaran al almuerzo y me daban un sándwich. Mi papá obviamente sabía que ella no iba a dejar que se destrozara la familia. La salud de su mamá se comenzó a deteriorar. Un día un periodista de acá ya muerto dijo, el periodista Esteban Jaramillo va a ser trasladado con medidas especiales del pabellón de la Modelo al pabellón de la Picota. Mi mamá se puso muy nerviosa. Se cayó por la escala, le rompió la pierna y ese fue el comienzo del drama de mi mamá. Pero ahí se fue deteriorando, se fue acabando y le fueron cortando las piernas de a poquitos. Mi madre terminó con un pedacito de pierna apenas en la parte de arriba. Tiempo después murió su padre, quien enfrentaba quebrantos de salud. Mi mamá murió, enterraron a mi mamá, mi papá volvió y mi papá nunca preguntó por mi mamá. Nunca. No sabíamos por qué. Le atribuimos eso a la enfermedad del Parkinson, que de pronto le había borrado su memoria y que hubiera pensado, ¿yo tuve mujer o no tuve mujer? Siempre pensamos que era el Parkinson. Uno rezaba para que mi abuelo no le preguntaba a uno por la abuela. Uno iba, hola abuelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, abuelo, que esté bien, hasta luego. Como que uno iba a lo que iba y chao. Dentro de mi hermana Carmenza. Digo, hoy no me aguanto más, le voy a contar a mi papá lo que realmente pasó con mi mamá y subieron corriendo los hermanos míos. Y ella ya le había contado, papá, mi mamá se murió. Y él esbozó una sonrisa. Hizo así. Me pongo muy feliz. ¿Por qué yo? Porque yo pensé que su mamá se había volado con otro. Pero no pensamos nunca que era que él había pensado que ella se había ido con otro. Empezó mi papá a morir lentamente feliz. Asegura que tiene mucho para contar, pero lo hará en el momento más indicado para él. Yo escribí un librito. Lo tengo guardado con copias de seguridad muy buenas. Me preguntan cuándo lo va a publicar. Llegará el día en que lo puede publicar. Y ahí cuento todo. Jugadores de fútbol, técnicos de fútbol, periodistas involucrados. Pero yo, ¿para qué voy a envenenar mi memoria? ¿Para qué voy a envenenar mi corazón recortando episodios que yo enfrenté y no quiero que los demás enfrenten? Eso yo no lo quiero. Pero este tipo está blindado, tiene buena armadura, aguanta mazazos, aguanta lanzas, aguanta flechas y sale siempre adelante.
Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. No lo contraten porque él es un delincuente reconocido. La radio es generalmente la sindicada, la responsable, pero si usted hace un juicio de responsabilidades, no solamente encontrará la radio. Entramos a la recta final en Se dice de mí, con la vida del polémico periodista deportivo Esteban Jaramillo, de quien se dice es un gran padre y un excelente esposo. Cuando por fin él recuperó su libertad y la paz volvió a sus días, su amigo y colega Juan Gozaín le ofreció trabajo de inmediato, dándole por anticipado un mes pago de vacaciones. Quiero compartirlo con mucha gente que ha estado a mi alrededor, con todos mis amigos, con las personas que en mí creyeron, con la Policía Nacional que me respaldó siempre. Salí en medio de aplausos. Fue sensacional. Fue uno de los días más felices de la familia. Ese día lo vi muy feliz. Obviamente quitarse un peso encima, ganar una batalla que él ni siquiera pidió pelear y no entendía por qué se vio como involucrado en esa lucha. Cuando salí, aparecieron muchos periodistas a hacerme entrevistas. Me hicieron muchas. La mejor me la hizo Jorge Alfredo Vargas. Yo sabía con quién estaba hablando y me parece que esa parte humana, profesional era necesaria para lograr una buena testimonio y una reivindicación de algo que pasó, que le puede pasar a mucha gente, a muchas personas, pero que él históricamente no había podido contar bien en detalle. Juan me apoyó, me llamó RCN, te va a contratar. Otra vez, no, para mí fue fabuloso y te van a dar una plata. Y vete un mes a descansar con la señora, con la familia y todo, yo me volví para Manizales. Pero sí sé que Juan Gozaín tenía por Esteban una gran preferencia. Le gustaba el trabajo de Esteban, defendió a Esteban, creyó en Esteban. Fue un hombre que le hizo la vida más fácil en medio de lo complicado que era estar detenido. Esteban fue el periodista deportivo de Juan por excelencia en la básica de RCN, en Radio Sucesos, entonces lo conocía muy bien. Lo que pasaba lo que pasó con Esteban es que lo conocimos muy bien, fuimos compañeros y compartimos. Cuando pasa eso, ahí es donde usted conoce a sus amigos y a la gente. Al mes, cuando yo ya iba a volver, me llamó Juan, hay que esperar unos días. Entonces yo le dije a la señora, se desbarató esto. Después supe que un periodista había dicho, no lo contraten porque él es un delincuente reconocido. Y yo todo eso me lo tuve que tragar. ¿Qué hacía yo? Son muchos los colegas que le brindaron una mano solidaria, como Javier Hernández. Mi hermano, mi amigo, el mejor, un ejemplo, serio, ecuánime, investigador, intercambiamos documentos, libros, conceptos. Javier es un ser humano incomparable, humanitario. Siempre hubo ese vínculo y las familias logramos palmar muy bien porque teníamos como prácticamente la misma esencia. Todos viajaban juntos, las grandes figuras del periodismo deportivo, y aunque estaban en cadenas diferentes y eran en competencia, eran muy amigos afuera. Y eso se daba, eso era una muy buena amistad y un buen grupo de amigos lo que se creaba. Y bueno, Javi fue un gran amigo y ha sido un gran amigo de Esteban. Todavía Esteban sigue trabajando en .com aquí en Caracol.com en los partidos cuando Javi está en el canal con Gol Caracol. Su vida la resume de manera muy sencilla. Soy un hombre feliz con un micrófono en la mano, vivo feliz en un estadio, como un libro, una película, un partido de fútbol para mí es lo máximo. Amo todos los deportes, pero tengo que ser muy agradecido por todo lo que la vida me dio. Yo creo que él no necesita dinero para ser feliz. Él lo que necesita es disfrutar lo que siempre disfrutó, que es el hablar por un micrófono, el escribir, el hacer una producción como la que hace para redes,
en lo digital, es un hombre muy hábil. Él se siente feliz con eso. Quiere seguir ejerciendo su periodismo, aunque no tenga las mismas oportunidades que tenía antes, pero lo sigue haciendo. Es un periodista vivo, permanente, constante. Así fue el paso de Esteban Jaramillo por Se dice de mí, un hombre fuerte, de ideas centradas, con un propósito claro en su vida, ser feliz junto a su familia y amigos. Sabemos la persona que es, el ser humano, el profesionalismo que tiene. Gracias por ser hincha también del Once Caldas. Se lo merece, sabemos el recorrido que tiene, la persona que eres. Sabemos que nos conocemos hace muchísimos años, de que llegué a Manizales. Por eso en ese momento es lo que es, porque ha trabajado, ha luchado por la vida y Dios lo ha recompensado. Dios te bendiga, Esteban, y siga por ese buen camino. Chao, pues. Vos sabes que te admiramos mucho, te queremos mucho. Gracias por ser amigo de nosotros, por ser un gran profesional. Y espero que sigas así, que no cambies. Es una persona que sabe de este oficio y que se preocupa porque los demás colegas puedan tener un desarrollo profesional profundo. Se te aprecia mucho y se te admira muchísimo. Que Dios y María Santísima nos permita tenerlo aquí en Manizales, mañana o pasado mañana, jubilado, que ya se quiera venir de Bogotá, que quiera estar aquí en Manizales, en este paraíso, porque nosotros somos enfermos por este pueblo, enfermos. Estebandes, como siempre, usted ha sido grande, siga siendo lo que es, una gran persona, un gran conversador, un gran comentarista y por encima de todo, un gran amigo. Dios lo bendiga. Me alegra profundamente este homenaje para Esteban, muy merecido, para uno de los íconos del periodismo deportivo nacional. Desde aquí un agradecimiento inmenso por lo que ha sido y por lo que ha sido conmigo, por abrirme las puertas, por enseñarme, por ser ese gran amigo y ese gran maestro siempre. Un abrazo a Esteban. Algún día dije, usted es un ser espectacular, en un momento en que usted me dio un apoyo a mí cuando yo lo necesitaba. Pero sigo pensando, independientemente de eso, de que usted es un ser extraordinario. Lo he admirado, le he aprendido y usted sabe que cuando yo he tenido algún problema en mi vida y algún trancón en mi vida, usted es el primero que le cuento y usted es el primero que piensa conmigo. Esteban, mi gratitud por todos estos años de amistad. Han sido más de 50 años desde que paseábamos por el atrio de la Catedral de Manizales, siempre soñando con llegar a ser alguien. Los dos hemos tenido la oportunidad de cumplir nuestros sueños. Pero lo más importante es que nuestra amistad ha permanecido y la amistad de nuestras familias ha sido más sólida cada día. Muchas gracias, amigo, por acompañarme en este camino. Viejo men, papá, te quiero mucho, te aprecio, te admiro. Eres un gran papá y eres un excelente profesional. Eres mi gran parcero, mi amigo, mi guía, mi profesor. Eres todo. Tú y mi mamá son todo para mí. Pero hoy este mensaje es para ti, que te quiero tener muchos años más en mi vida y para que me des inmensa felicidad y muchas enseñanzas. Gracias por la familiaridad con la que ustedes me han tratado. Gracias por permitirme transmitir unos grandes pensamientos. Espero que mis pensamientos, que no son dogmas, hayan sido acogidos. Espero no haberle hecho daño a nadie. Gracias, Dios, porque me abriste el oído. Porque a raíz de lo que me pasó aprendí a escuchar. Gracias, Dios, porque me diste a entender que mi vanidad me destrozaba, que el ego me ahorcaba. Gracias, Dios, porque aprendí a ponerme en los zapatos de los demás. A mis amigos los espero a cada uno con un tinte. Espero vivir lo suficiente para que vengan a reproducir o a recrearse con todo lo que aquí se ha hablado. Cuando le he dicho a mucha gente que voy a estar en Se dice de mí,
no me lo creen. ¿Qué homenaje te están haciendo? Disfrútalo. Gracias, que Dios los cuide.